Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva ronda, una nueva partida en la que se enfrentaban los dos grandes maestros indios, Gukes contra Anand, dos generaciones o hasta casi tres, ya que bueno, pues Anand cuenta con 53 años y Gukes todavía con 17 años y bueno, pues la partida es electrizante, es a ritmo rápido, 25 minutos más 10 segundos, de momento en el formato rápido. Hoy comienza el formato Blitz. Perdón, que se me ha quedado ahí. Y bueno, pues ya hay 4 en el tablero, a lo que se responde con la defensa Caro-Kann. Bueno, las blancas ocupan el centro y la idea es jugar de 5 atacando precisamente este peón indefenso, de 4 de 5 y un movimiento bastante secundario por parte de Gukes, solo 2000 partidas en las bases de datos, que es F3 en las bases de datos de chess.com, que es de donde traigo el tablero, ¿no? Con este movimiento, bueno, pues se quita la casilla natural al caballo de salida, pero por otro lado, en caso de cambios, las piezas blancas ganarían otro peón central. Tras estos movimientos, más movimientos de peones, Anand coloca todos sus peones en casillas blancas y tras caballo C3, ahora sí, caballo D7, ya que tampoco tiene la casilla de C6, alfil E3 siguiendo con el desarrollo y alfil B4 clavando al caballo de C3. Por lo tanto, aquí hay que hacer algo con esta casilla, con este peón, ya que el caballo no defiende y se juega alfil D3 reforzando la defensa de este peón. Para ver la diferencia a un movimiento como alfil E2, en el que se desarrolla el alfil, pero de una manera pues más tímida, este peón ahora está realmente indefenso y tras dama h4 jaque, alfil f2 por ejemplo, y tras dama por, aprovechando la clavada, las piezas negras ganan un peón y aunque la máquina marca igualdad, solo hay un movimiento para mantener esa igualdad, por lo tanto la partida sería bastante compleja de jugar ya para las piezas blancas, ¿no? Un movimiento, por ejemplo, como este, bueno, pues parece que ya se empieza la barrita a notar bastante a favor de ellas. Por lo tanto, alfil D3 evita estos temas y tras C5 parece que es una imprecisión, ya que vamos a ver que si lo hace bien Gukes puede ganar un peón, aunque también hay una idea interesante por parte de Anand triplicando peones en la columna C. Si se hace directamente y no se juega C5, por ejemplo, bueno, pues se doblan peones, pero parece que ayuda a las piezas blancas, ya que se me abre la columna a favor de ellas. Tampoco parece que la estructura pues sea tan bastante mala. Cuentan además con pareja de alfiles y el caballo, una vez se desarrolle, pues podría venir el enroque en corto, por lo que Anand decide mantener esa tensión. Como decimos, ataca el centro con este movimiento, pero aquí Gukes hace el mejor movimiento, que es D por E por D5 y tras peón por gana un peón de esta manera. Y aunque este peón solo está defendido en una ocasión y atacado en dos, bueno, pues realmente no funciona ni capturarlo de una ni de otra manera y de hecho Anand no lo hace, juega alfil por C3 jaque. Vemos rápidamente que si alfil por, tras el cambio de material, alfil B5 es clave en esta posición, ya que además de dar un jaque se está ganando peón de más, ya que ha quedado aislado, y a una jugada como alfil D7, nuevo jaque por parte de la dama. En caso de jugar caballo E7, bueno, pues la línea podría continuar con esta ganancia de peón. Como vemos, el caballo está clavado y alfil por tienes dama por, que viene nuevamente con jaque. Por lo tanto, las piezas blancas están mejor y en caso de, por ejemplo, colocar la dama, pues alfil por D7 viene con jaque, la dama está clavada y tras caballo por, pues nuevamente las blancas de momento ya ganarían un peón. Por lo tanto, capturar con el alfil, como decimos, pues no funcionaría, y si se hace con el caballo, ya por ver la otra línea rápidamente, simplemente las blancas tirando de desarrollo, bueno, pues podrían hacer lo propio las piezas negras. Además evita estos jaques con este movimiento que hemos visto anteriormente. A3, alfil A5 podría jugarse B4 y tras alfil por, caballo por, con presión sobre este peón de D5 y bueno, pues nuevamente peón aislado, mayor desarrollo en la posición y bueno, que se puede jugar, ¿no? El caballo también, como vemos, está atacado y si se busca algún cambio, las piezas blancas tienen un desarrollo pues bastante más potente, ¿no? Bueno, todo esto no ocurre, ya que tras alfil por C3, esta quizás también era la idea de Anand, triplicar peones quedando bastante débiles y caballo E7 siendo el mejor movimiento, como así marca la máquina.
caballo G, F6, que es el movimiento natural, la barrita ya salta hacia arriba, quizás el caballo pues no tiene muchos saltos desde esta posición, por lo tanto se puede maniobrar mejor desde 7, también como decimos, pues de alguna manera el rey estaba más expuesto en esta columna abierta con algún movimiento de pieza rápido por parte de las blancas, como hemos visto en las líneas anteriores, caballo E2 lo que sigue y tras enroque en corto, la idea de Anand es jugar dama C7 para ganar ya uno bueno, pues igualar la posición y ganar uno de estos peones triplicados. Hay una línea que marca la máquina que es caballo C1 y a dama C7 caballo B3, llegando a defender perfectamente este peón. Opta Gukes por llevar el rey a su seguridad, dama C7, ya es tarde defenderlo y A4 ganando espacio en el flanco de dama. Caballo por C5, incluso A5 y tras torre de 8 se recomendaba aquí un movimiento como alfil F5, ya que el alfil vamos a ver que queda completamente ahí semi atrapado por parte de sus propias piezas. Aquí se puede producir algún cambio y el tema es que bueno, pues ya se ha desarrollado una pieza interesante en el tablero. Opta por llevar la torre a esta columna Anand, también mira por rayos X a la dama enemiga y tras alfil F4, bueno, pues se ataca a la dama. La dama no tiene muchas casillas donde retirarse, de ahí quizás que A5 también hubiese sido interesante por parte de Gukes, dama de 7 y como vemos el alfil pues tiene problemas ahora para salir, ¿no? Dama de 2, torre 1 es otra opción que marca también pues el módulo para llevar la torre a una columna abierta. Se opta por este movimiento en el que se conectan principalmente las torres y ahora sí caballo por D3, peón por desdoblándose los peones, así las piezas negras como vemos pues han logrado tras estos cambios un poquito pues más de espacio o algún movimiento más. De momento se ataca y está defendido este peón y tras estas jugadas la partida continúa con caballo G3. El caballo se retira para dar fuerza a una de sus torres y un movimiento muy importante, siendo el mejor que marca la máquina, aunque hay otros, es F6. Hay que recordar que el alfil quita casillas a que se pueda mover la dama para desarrollar el alfil y por otro lado pues esta columna se puede ocupar rápidamente por una de las torres si la dama viene a E7, aunque vemos que es el segundo movimiento y tampoco pasaría nada. De alguna manera, bueno, pues como que se pierde un tiempo, ¿no? Quizás podría continuar con alfil E6 quedando clavado el alfil. La idea de Anand pues es mucho más inteligente, ya que así lo marca además la máquina, y lo que hace con este movimiento empezar a colocar peones en las casillas negras, ya que las blancas cuentan con ese alfil, y por otro lado da la casilla de F7 para que la dama pueda esconderse y finalmente ese alfil, bueno, poder desarrollarse, ¿no? Torre F, E1, dama F7, dama F2 haciendo lo propio Gukes y tras alfil E6 la partida continúa con alfil E3. Un momento en el que se podría jugar de 4 entregando este peón aislado que tienen las piezas negras. Está muy bien defendido y tampoco está atacado, al menos de momento, pero bueno, parece que un peón pues en el centro se puede empujar cuanto antes mejor, y de esta manera bueno, pues conseguirían dos peones aislados si se captura con el peón directamente, y también si se cambian piezas mayores pues los peones estarían aislados y serían pues menos fuertes, ¿no? No obstante, de momento no se empuja el peón, se juega dama de 7 y tras caballo E2, buscando algún tipo de maniobra y quizás llevando el caballo a F4, alfil F5, retirando esta opción y además atacando en D3, a lo que se contesta con caballo F4, defendiendo el peón además de esta manera, no atacando ya el alfil. Este movimiento puede ser, pero quizás debilita también casillas como C4, E4 que veremos un poquito más adelante, caballo F4 ya en el tablero. Tras estas jugadas la dama vuelve F7. El tema es por qué no jugar G5 directamente atacando al caballo. Una vez se retire se está ganando este peón, pero se perdería la partida gracias a caballo por F6. Viene con jaque y se gana la dama. Y el tema es que tras caballo H5, dama F7 puede ser la respuesta. Para evitar estos temas, el caballo puede volver a G3, se gana finalmente el peón, pero nuevamente la barra empieza a ser mejor para las piezas blancas, ya que bueno, pues los peones están muy aislados, el rey muy expuesto, y bueno, pues de cara a un futuro parece que podría ser bastante favorable para las negras. Por lo tanto, anticipa muy bien Anand jugando dama F7 y H4 lanzando cierto ataque en el flanco de rey, G4, y este alfil quizás se tiene que retirar lejos nuevamente donde se encuentra su rey.
H6 parece que empieza a evitarlo, también con ideas de G5 que comentamos anteriormente. Este peón está de alguna manera no bien defendido y tras H5 fijando la estructura de peones, la partida continúa con caballo E5, metiendo más presión sobre este peón y torre ED1. Comentábamos sobre D4, caballo C4 podría ser una opción para empezar a meter presión sobre el peón de A5 y aunque está relativamente lejos del rey enemigo, parece que es una pieza pues interesante, ¿no? Bueno, por lo tanto, de momento se defiende este peón, el caballo se retira a C6 y la torre la trae Gukes a B1 para empezar a activarse de esta manera. También lo hace Anand, torre D7, torre B5 y tras A6 atacando la torre parece que se mete en problemas ya que todavía hay bastantes piezas por el tablero. Torre C5, torre E8 entrando en la columna abierta y tras C4 por parte de Gukes generando bastante bueno, pues tensión, la idea es atacar a este peón que en caso de mover, ¿qué pasa en la partida? Está cayendo el alfil de F5, a cambio está cayendo el alfil de 3, por lo tanto si Gukes hubiese ido por esta línea es perdedora, F por E3, hay que hacer algo con la dama y a ver dónde se retira. Bloquear no es la idea ya que tienes esta jugada y bueno, pues se está ganando parece que bastante material. Es verdad que la dama se puede retirar a otra casilla pues bastante lejana, evitando quizás estos temas de que se juegue o de que se amenace o se gane la torre tras este doble, pero el peón está bastante seguro en la posición, el caballo no obstante puede saltar para apoyar esta casilla y aunque existe este movimiento o este control por parte del caballo, parece que no es lo mejor esta posición. Por lo tanto decide no cambiar, el alfil se retira, se mantiene el alfil atacado y la partida se convierte en un auténtico caos con este movimiento, con torre E5. Torre D5 por parte de Anand y aquí hay dos maneras de capturar la torre, se puede no capturar, pero nos vamos a centrar en ello, en los dos. Torre por D5 es lo que pasa en la partida y hubiese sido mejor esta captura, ya que basándonos en los próximos movimientos que pasan en la partida y para ver la diferencia, tras caballo E7 existe esta jugada que es G4 y el alfil encuentra esta casilla de D7. El problema es que tras capturar con esta torre, como vemos el alfil pues no tiene esta casilla, C por D5 y caballo E7, siendo un error, siendo menos mala caballo E5, ya que además las piezas negras hubiesen metido más presión sobre este peón de D3. Caballo E7 en el tablero y G4 siendo un movimiento bueno, pues tremendo, ¿no? Como decimos, el alfil se tiene que retirar de esta diagonal, se tiene que esconder en H7 manteniendo la presión sobre el punto de D3 y tras estas jugadas bueno, aquí la máquina incluso da como mejor movimiento caballo por D5, pero es verdad que bueno, pues estás entregando una pieza, ¿no? Tras caballo por D5, torre por D5 y G por F5. A cambio estropeas la estructura de peones, parece que es lo menos malo como vemos en la posición, pero bueno, difícil de jugar cuanto menos. El alfil se salva H7, torre C1 activando Gukes la torre a C8. El problema que tiene de momento este movimiento es que el caballo está en esta posición, pero también evita la captura de este peón, ya que hay doble ataque por parte de las blancas y solo defendido por el caballo, por lo tanto, bien defendido. Tras estas jugadas, Anand tiene que hacer algo en toda la posición. Como vemos, todas sus piezas están pues bastante mal, con muchísima presión por parte de Gukes y juega G5. Caballo por D5, como decimos, pues no es posible por verlo, simplemente por torre C8 jaque y bueno, pues es una posición perdedora y parece siendo bastante difícil de encontrar a mi juicio y no la encuentra nada, pues ya mucho menos es rey H8 ya que llevas el rey al rincón, pero en algún momento ya este caballo se libera porque ante este jaque no tienes por qué colocar la torre ni entregar la dama, sino colocar el alfil en G8. Bueno, pues se juega G5, se ataca al caballo, única jugada para mantener ya ventaja, ya que a caballo H3, bueno, pues finalmente este peón puede caer por parte de la dama se empieza a activar y las piezas negras estarían mejor, por lo tanto H por G6 se captura el paso y tras alfil por G6, bueno, pues todo el peso sobre el centro que tenía Gukes y también empezando por el flanco de rey, lo reactiva gracias a este movimiento y parece mentira, pero bueno, pues aquí solamente
bueno, pues no hay muchas opciones. La partida ya está a favor de las piezas blancas. El tema es que un movimiento como dama G7, que parece natural, trayendo un poquito la dama a la defensa, existiría alfil B4. La idea de este movimiento es atacar a esta pieza para nuevamente meter a la torre. Y a una jugada, por ejemplo, como alfil F7, bueno, pues eliminas al defensor y tras torre por, parece que todo está defendido, pero ahora tienes este movimiento que es de 6. Atacas a la torre, se retira a E8, D7, torre D8 y torre C8 finalmente, bueno, pues ganando la partida. Y si en estas jugadas pues decides defender con la dama, ya que no tienes otra, te cae el peón de F6 y poco a poco o rápidamente las piezas blancas están ganando. Un desastre, ¿no? Bueno, pues bueno, una opción, no vale casi nada, se opta por este movimiento H5 y tras G por H5 abriendo la posición también de su rey Gukes, la partida continúa con alfil F5, ya que este peón está defendido en 2 ocasiones. Rey F2. Brillante jugada bajo mi juicio, ya que no solamente mejora la posición del rey retirándolo, sino que además, y visto, lo pongo en rojo ya que torre C8 no se puede estar jugando, torre G1 viene en el siguiente movimiento. Y aquí, por verlo rápidamente, la partida continúa con caballo por D5, dando el paso a la torre de C8. El tema es que por un lado, si hacemos un movimiento como rey H8, caballo G6 parece que en algún momento puede llegar, rey H7 tampoco funciona, ya que tras torre G1 pasando todo el ataque al flanco de rey, pues tienes este movimiento para venir a la defensa H6 en el tablero y tras torre G8 es tarde, ¿no? Torre G7 jaque. Tras cambio de material viene nuevamente este movimiento con jaque, caballo H5 con jaque, el rey empieza a escapar, pero las piezas blancas son muy poderosas. Rey E8, caballo por con nuevo jaque y bueno, pues toda la posición poco a poco nuevamente va cayendo alfil G5, bueno, pues creando ahí muchísimos problemas. Por lo tanto, aquí decide Anand lanzarse un poquito a la aventura, juega caballo por D5, y el tema es que, bueno, pues hay 2 opciones, las 2 son válidas, pero Gukes opta por la más fuerte y es torre C8 con jaque. Parece que el rey está muy seguro en H7 y ahora en el siguiente movimiento Anand decide abandonar y es muy bonito, ya que, bueno, pues es única esta jugada y el movimiento es caballo G6 y ante esta brillantez, bueno, pues Anand decide abandonar, ¿no? Como digo, y quería ver 4 opciones y no funciona ninguna. Si alfil por G6 eliminando material, peón por y rey por G6, el tema es que tienes torre H8 y ante estas movimiento, bueno, pues temas de mate, sobre todo con la dama en G4, no funciona nada, tienes que entregar la dama y a una jugada como caballo E3 evitando el mate, bueno, pues también lo tienes en otras casillas. Primero das un jaque evitando que el rey escape y tras estos movimientos, bueno, pues hay mate en cualquiera de las posiciones. Por otro lado, y llevando el caballo a E7, atacando de esta manera pues piezas blancas, no da tiempo realmente, torre H8 viene con jaque, rey G7 y alfil H6 viene con mate y retirando el rey o retirando la dama primero a esta casilla, dando casillas de escape al rey, tampoco funciona por la misma idea. El rey G7, alfil H6 con jaque, parece que el rey escapa vía F7, pero torre F8 atraparía al rey. Y por ultimísimo, ya que no sé las líneas que hemos visto, pero no funciona ninguna, ¿por qué no retirar directamente el rey a G7, ya que este movimiento, pues por ejemplo, viene sin jaque? El tema es que existe caballo E5, entregando la pieza, se atacan a piezas mayores, F por E5 es lo menos malo y tras dama G5 con nuevo jaque a rey H7 pues hay mate en la siguiente jugada y en caso por ejemplo de jugar alfil G6 y devolver material de más que tendrían las piezas negras, nuevamente infiltras la dama vía H6, rey F6 siendo única y torre F8 gana la dama en la siguiente jugada. Si quitamos los alfiles se quedarían, estas 2 piezas desaparecen, dama contra rey, caballo y torre, ¿no? Con un rey súper expuesto y bueno, pues todo visto para sentencia. Se me va de tiempo las partidas, pero yo creo que merecía la pena verla de esta manera. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. Chao.